Además, se planea sacrificar a 5 caballos de tonalidad roja, lo cual facilita el camino para levantar el tercer templo que reemplazaría al Domo de la Roca. En un futuro muy próximo, seremos testigos del inicio de la edificación de este templo en Jerusalén. ¿Será que realmente se está llevando a cabo la construcción del tercer templo? De confirmarse, ¿qué implicaciones tendría para nuestro mundo y para las antiguas profecías bíblicas? A lo largo de los siglos, el Templo de Jerusalén ha sido el núcleo espiritual y cultural del pueblo judío. Esta expectativa ha generado intensos debates y una gran fascinación tanto entre estudiosos como entre fieles, ya que la erupción de este acontecimiento no solo reviviría tradiciones milenarias, sino que también marcaría un punto de inflexión en la conexión entre lo sagrado y lo secular. La idea de ver resurgir un templo en el corazón de Jerusalén abre la puerta a nuevas interpretaciones y análisis, despertando tanto esperanzas como inquietudes sobre el futuro de la fe en el mundo actual. El templo original, erigido por el rey Salomón alrededor del 957 a.C., fue el sitio más venerado para la comunidad judía, aunque fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Más tarde, se reconstruyó un segundo templo en el 516 a.C., que lamentablemente encontró un destino similar cuando el Imperio Romano lo demolió en el 70 después de Cristo. Durante casi 2 milenios, el pueblo judío vivió sin un templo central. Sin embargo, crecientes rumores y señales sugieren que la construcción del tercer templo podría ya estar en marcha. Si esta información resulta verídica, su impacto no se limitaría a Israel, sino que resonaría en todo el planeta, alterando la interpretación de antiguas profecías. Esta línea de tiempo evidencia no solo la relevancia histórica del templo, sino también la perdurabilidad de una tradición que ha sobrellevado innumerables adversidades. La posibilidad de reconstruir este símbolo sagrado reaviva debates profundos sobre su significado religioso y geopolítico, haciendo que tanto creyentes como escépticos se cuestionen sobre las consecuencias que un hecho de tal magnitud podría acarrear en la dinámica global actual. ¿Será acaso la realización de las antiguas profecías? Durante muchos años se ha trabajado de forma pausada y constante hacia la posibilidad de erigir un tercer templo. En Jerusalén, el Instituto Templo, una entidad comprometida con esta visión, ha dedicado un meticuloso esfuerzo a su preparación. Han reproducido casi todos los objetos sagrados requeridos para los ritos del templo, siguiendo al detalle las especificaciones bíblicas, de modo que cuando llegue el momento oportuno, cada elemento estará preparado para su uso. Esta dedicación va más allá de la mera restauración. Es un reflejo de una fe profunda y un compromiso con las tradiciones ancestrales. Cada paso, desde la reconstrucción de los objetos sagrados hasta la organización de ceremonias, se realiza con el objetivo de revivir una práctica milenaria que une lo espiritual con lo tangible, anticipando un futuro en el que lo sagrado recobre su lugar central. La menorca gorda, que en su día fue una pieza clave del templo, ya ha sido diseñada y se encuentra en exhibición pública en Jerusalén. De igual manera, la mesa destinada a los panes de la presencia, en la que se disponen 12 piezas semanalmente, está completamente terminada. El altar revestido de oro, los atuendos sacerdotales, las trompetas doradas y los utensilios para el incienso han sido restaurados hasta alcanzar un funcionamiento perfecto, listos para ser utilizados en cuanto se reinicie la edificación del templo. Esta minuciosa restauración de elementos sagrados trasciende la mera exhibición. Es una muestra palpable
de la devoción y el respeto por un legado que ha perdurado a lo largo del tiempo. Cada objeto ha sido confeccionado con esmero, evocando la magnificencia de épocas pasadas y simbolizando la fusión entre la herencia histórica y la fe renovada, lo que permite que los antiguos rituales cobren vida en el presente. No se trata simplemente de piezas destinadas a un museo o de gestos simbólicos. Estos elementos están diseñados para integrarse en un templo en pleno funcionamiento. No obstante, contar con estos objetos es solo una parte del proceso necesario para dar vida a la nueva estructura sagrada. El verdadero reto consiste en transformar estos artefactos en componentes activos de una ceremonia viva y vibrante. Mientras los objetos esperan su momento, la comunidad se prepara para un cambio profundo, donde lo material se fusiona con lo espiritual, marcando una transición que reaviva tradiciones milenarias y abre nuevas posibilidades en la práctica de la fe. El desafío primordial se centra en la purificación. Conforme a las normativas bíblicas, tanto el templo como sus sacerdotes deben ser sometidos a un proceso de limpieza espiritual antes de proceder con los sacrificios. Para lograrlo, se requiere un elemento inusual y esencial: una hoja roja. Este proceso de purificación no solo simboliza la renovación, sino que también es fundamental para establecer un ambiente propicio para lo sagrado. La hoja roja, más que un objeto ordinario, representa la integridad y la pureza necesarias en el ritual, enfatizando la importancia de la exactitud y el compromiso en cada fase del proceso ceremonial. El enunciado 19-2 impone una directriz estricta. Únicamente se podrán utilizar hojas rojas que cumplan con estándares impecables, sin daños o imperfecciones, para llevar a cabo el rito de purificación. Durante siglos, encontrar un ejemplar tan perfecto ha resultado casi una misión imposible. Esta norma no es simplemente una formalidad, sino una condición esencial para garantizar la autenticidad y el poder ritual del templo. La búsqueda de una hoja roja inmaculada destaca el compromiso de mantener los más altos estándares de santidad y precisión, haciendo de este requisito un emblema de la devoción y la continuidad de una tradición milenaria. En el año 2022 se produjo un suceso inesperado. 5 hojas rojas fueron traídas desde Texas hasta Israel, habiendo sido minuciosamente inspeccionadas para garantizar que cumplían con los estrictos criterios bíblicos. Tras el transcurso de 3 años, estas hojas han alcanzado la madurez necesaria para participar en el sacrificio ceremonial. Este acontecimiento no fue simplemente un traslado logístico, sino un hito cargado de significado para quienes interpretan estas acciones como parte de un plan mayor. La importación y el meticuloso examen de estos artefactos resaltan el compromiso y la precisión en cada paso del proceso, marcando una fase crucial en la preparación ritual. El Instituto Templo anunció una fecha clave en el año 2025, haciendo historia al declarar que, por primera vez en la era moderna, las hojas rojas preparadas conforme a las normas bíblicas están listas para ser utilizadas en sacrificios en Israel. Muchos interpretan este anuncio como el indicio más fuerte de que el tercer templo podría erigirse en un futuro cercano. Este comunicado ha resonado profundamente entre las comunidades religiosas y académicas, generando un renovado debate sobre la inminencia de cambios trascendentales. La preparación de estos elementos rituales no solo reafirma una antigua tradición, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto que este acto simbólico podría tener en la dinámica espiritual y política de la región. No obstante, existen voces críticas que expresan inquietud ante el avance de estas preparaciones, señalando que se mantienen importantes desafíos por resolver.
La reconstrucción del templo es un tema cargado de controversia, ya que para muchos fieles judíos simboliza el cumplimiento final de las profecías, marcando el inicio de la tan anhelada edad mesiánica. Esta dualidad de opiniones refleja la complejidad del asunto, donde la esperanza se enfrenta a la cautela. Mientras unos ven en este proceso la materialización de un destino profetizado, otros temen que los obstáculos culturales, históricos y políticos puedan entorpecer o incluso distorsionar el significado espiritual de este proyecto ancestral. El libro de Ezequiel detalla con gran precisión la visión de un templo futuro, lo que ha llevado a algunos a sostener que su edificación es una consecuencia inevitable de las antiguas profecías. En cambio, para muchos cristianos, este templo adquiere una connotación distinta, siendo interpretado como un paso esencial dentro del marco profético vinculado con la segunda venida de Cristo. Esta diversidad de interpretaciones enriquece el debate, ya que cada grupo religioso encuentra en la posible resurrección del templo motivos de reflexión y esperanza. La descripción profética no solo alimenta la expectativa, sino que también invita a analizar las implicaciones teológicas y escatológicas que podrían alterar el panorama espiritual global. Algunos expertos advierten que la reconstrucción del templo podría convertirse en el epicentro de futuros conflictos, haciendo referencia a pasajes como Segunda a los Tesalonicenses 2:4, donde se menciona a una figura que se autoproclama divina en el templo, asociada por ciertos intérpretes con el anticristo. Aparte de las disputas teológicas, se plantean serios dilemas políticos, ya que el emplazamiento de los antiguos templos ahora acoge el Dome de la Roca, uno de los lugares más venerados del Islam. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, esta situación ilustra la complejidad de entrelazar la fe con la geopolítica. La superposición de sitios sagrados y las reivindicaciones históricas de distintas comunidades crean un escenario potencialmente explosivo, donde la restauración de un templo ancestral podría reavivar tensiones y reconfigurar el mapa de creencias en la región. Cualquier intento de reconstruir el templo en ese lugar sagrado sin duda provocaría una gran conmoción, no solo en Israel, sino en todo el mundo musulmán. Durante años, líderes políticos, historiadores y expertos en relaciones internacionales han debatido si un proyecto de tal magnitud podría materializarse sin desencadenar conflictos regionales o incluso a escala global. Esta discusión pone de relieve cómo la historia y la política
se entrelazan en torno a símbolos religiosos. La ubicación misma, cargada de siglos de significado y disputa, no solo representa un reto logístico, sino que también reabre heridas históricas, evidenciando que cualquier cambio en el equilibrio sagrado de Jerusalén tendrá repercusiones profundas en la dinámica internacional. La destrucción del Templo de Salomón ocasionó la dispersión y el exilio de su pueblo. Con la caída del segundo templo se marcó el inicio de la diáspora judía, una herida histórica que aún resuena. Si se erige un tercer templo, ¿qué transformaciones se vislumbrarán? ¿Se abrirá paso a una era de paz y cumplimiento divino? ¿O desatará un caos sin precedentes? La pregunta inevitable es, ¿cómo reaccionará el mundo ante la construcción de este templo sagrado? Este cambio no sería meramente simbólico, sino que tendría profundas implicaciones culturales, espirituales y políticas. La reactivación de un proyecto tan cargado de significado podría reconfigurar las relaciones internacionales y reavivar debates centenarios sobre la identidad y el destino del pueblo judío, conectando el pasado con un futuro incierto pero lleno de posibilidades. A lo largo de los siglos, la idea de reconstruir el templo en Jerusalén ha trascendido la simple aspiración religiosa. Ha sido un faro de fe, una luz en el escenario político y una profecía que muchos consideran la clave para el porvenir de Israel y del mundo entero. Esta visión ha inspirado a innumerables generaciones, no solo por su significado espiritual, sino también por su potencial para influir en el curso de la historia. La reconstrucción del templo simboliza la unión entre lo divino y lo terrenal, invitando a una transformación que abarca tanto la esfera sagrada como la política, haciendo de este proyecto un ícono de esperanza y desafío para la humanidad. El Sanedrín ha resucitado esta visión, extendiendo un llamado que trasciende fronteras, dirigido no solo al pueblo de Israel, sino a comunidades judías alrededor del mundo. Este llamamiento no se reduce a una mera invocación espiritual. Es, en esencia, una invitación y un desafío para sumarse a un proyecto que promete transformar la historia moderna judía mediante la construcción del Templo Tercero. Esta convocatoria tiene la intención de unir a los judíos dispersos globalmente, incentivándolos a regresar a sus raíces y participar activamente en la reactivación de una tradición milenaria. Es una propuesta que trasciende lo religioso, convirtiéndose en un movimiento que aspira a generar un impacto duradero en la identidad y el futuro del pueblo judío. No obstante, la reconstrucción del templo no se limita a cuestiones de fe, sino que también constituye un reto político y diplomático de gran envergadura. La materialización de este sueño sagrado demanda el reconocimiento y el respaldo internacional, siendo imprescindible el apoyo de la comunidad global para que se haga realidad. Esta complejidad implica la necesidad de establecer alianzas y estrategias que trasciendan lo meramente espiritual, haciendo del proyecto un verdadero desafío geopolítico. La convergencia de intereses religiosos y políticos subraya la importancia de un diálogo abierto y constructivo entre naciones, que permita encontrar un equilibrio entre tradición y modernidad. Conscientes de estos desafíos, el Sanedrín ha comenzado a entablar conversaciones con líderes mundiales, buscando su apoyo y su influencia para materializar esta visión. Han recurrido a algunas de las figuras más poderosas de nuestra época, quienes no solo pueden brindar respaldo público, sino también incidir en la formulación de políticas que allanen el camino para la reconstrucción del templo. Esta estrategia de acercamiento subraya la relevancia de un consenso internacional que respalde un proyecto de tal magnitud. La cooperación de líderes influyentes es vista como esencial para navegar las complejidades diplomáticas
que acompañan a la reactivación de un símbolo tan poderoso y polarizador. Entre los nombres que han surgido en estas gestiones, destacan el presidente ruso Vladimir Putin y el exmandatario estadounidense Donald Trump. La postura de Putin resulta particularmente intrigante, ya que lidera a una nación con un rol estratégico en la política del Mediterráneo. Rusia mantiene estrechos lazos con Israel, pero a la vez ejerce una influencia considerable sobre países árabes clave, en especial Siria e Irán. Este delicado equilibrio plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones de su apoyo a la reconstrucción del templo. ¿Podría esta postura tensar las relaciones con sus socios en el mundo musulmán, o bien ver en ello una oportunidad para redefinir su papel en la región? La decisión de Putin, en este contexto, adquiere un matiz estratégico que podría reconfigurar alianzas y rivalidades en un escenario internacional cada vez más complejo. Por su parte, Donald Trump ya dejó una huella imborrable en la historia de Jerusalén durante su administración, al reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, una decisión que generó tanto aplausos como críticas. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos también impulsaron los acuerdos de Abraham, que lograron normalizar las relaciones entre Israel y varias naciones árabes. Este legado resalta la influencia que las decisiones políticas pueden tener en el destino de regiones con significados históricos y religiosos profundos. El impacto de estos movimientos no solo se reflejó en el ámbito diplomático, sino que también cambió la percepción global sobre el equilibrio de poder en Medio Oriente, demostrando que la intersección entre política y fe puede transformar realidades de forma radical. Debido a sus acciones pasadas, no resulta descabellado pensar que podría respaldar la visión del Sanedrín. Sin embargo, la duda persiste. ¿Acaso Trump, reconocido por su inclinación a alterar el orden establecido, estaría dispuesto a apoyar un proyecto tan polémico como el Templo Tercero? Mientras el apoyo de las superpotencias globales es crucial, el camino que recorren los sanedrines se extiende mucho más allá de la arena política. Esta situación plantea interrogantes sobre la coherencia entre las decisiones disruptivas del expresidente y la magnitud del proyecto religioso. Por un lado, su historial sugiere que podría inclinarse hacia ideas que desafían el statu quo. Por otro, el carácter controversial y los riesgos asociados con la construcción del templo hacen que su postura sea aún más impredecible. Los sanedrines han ido un paso más allá al extender una invitación también al mundo árabe, específicamente a los descendientes de Ismael. Esta iniciativa se fundamenta en la profecía del libro de Isaías, que anticipa un futuro en el que los descendientes de Ismael ofrecerán ofrendas en el templo, orando junto al pueblo de Israel. La propuesta tiene la intención de tender un puente milenario entre comunidades históricamente enfrentadas, transformando una rivalidad ancestral en una alianza basada en una fe y tradición compartida. Esta idea encierra la posibilidad de que finalmente los descendientes de Isaac e Ismael, pese a sus diferencias, se unan en un gesto de reconciliación y devoción, lo que, de concretarse, representaría un acontecimiento sin precedentes en la historia de la región. Para muchos, esta visión representa una oportunidad única, un momento propicio para transformar divisiones centenarias en una colaboración sustentada en una herencia común abrahámica. La idea de que judíos y árabes puedan unirse para cumplir una profecía divina inspira esperanza y renovación, fundamentada en las escrituras sagradas. Sin embargo, la respuesta del mundo musulmán ha sido abrumadoramente negativa. A pesar de lo alentador que puede parecer el concepto de unión entre los descendientes de Isaac e Ismael,
La reacción se ha visto marcada por la profunda significancia que tiene la montaña del templo en el Islam. Esta dualidad entre la esperanza profética y la realidad geopolítica subraya la complejidad de transformar antiguas rencillas en un futuro compartido. El lugar donde se proyecta erigir el templo tercero es, en la actualidad, sede de la mezquita Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam. Incluso, la mera insinuación de modificar su estatus ha desencadenado históricamente reacciones violentas, protestas intensas y, en ocasiones, conflictos a gran escala. La historia está repleta de ejemplos que evidencian la extrema sensibilidad que rodea este tema. Por ejemplo, en 1969, un extremista provocó un incendio en Al-Aqsa, lo que generó una condena unánime en el mundo musulmán. Más recientemente, ajustes en las medidas de seguridad en la zona han provocado enfrentamientos violentos. Estos episodios demuestran que incluso cambios menores pueden desatar una reacción desproporcionada en una región tan cargada de simbolismo y sentimiento religioso. Si medidas tan pequeñas como la implementación de protocolos de seguridad adicionales pueden generar tal nivel de tensión y desesperación, uno no puede evitar preguntarse qué consecuencias traería un esfuerzo real por reconstruir el templo. Para numerosos miembros de la comunidad musulmana, esta no es solamente una cuestión de diferencias teológicas, sino un asunto que toca fibras históricas y culturales profundamente arraigadas. Esta situación evidencia la delicada intersección entre religión y política en la región. La posibilidad de reconstruir un templo en un sitio ya consagrado a otra fe no solo reaviva heridas del pasado, sino que también plantea desafíos significativos para la convivencia y la estabilidad en un escenario global, marcado por la diversidad de creencias y la complejidad de las relaciones internacionales. Se percibe como una amenaza existencial. La montaña del templo es considerada un territorio islámico inquebrantable, y cualquier intento por modificar su estatus se interpreta como un enfrentamiento directo a la soberanía islámica en Jerusalén. Esta situación genera conflictos y problemas políticos intensos alrededor de la idea del tercer templo. Además, esta tensión no se limita únicamente a discusiones teóricas, es un reflejo de cómo los símbolos sagrados pueden actuar como baluartes de identidad y control. La montaña, cargada de siglos de historia y fervor religioso, se ha convertido en el epicentro de debates que van más allá de lo local, extendiéndose a la arena internacional y reavivando viejas heridas. El debate en torno al tercer templo trasciende lo meramente teológico. Se ha transformado en un campo de batalla donde se entrelazan acusaciones religiosas, políticas e históricas que abarcan milenios. Mientras para algunos representa la culminación de antiguas profecías, para otros es una provocación capaz de desestabilizar toda la región. Esta controversia refleja la complejidad de una narrativa que une fe y poder. Las discusiones no solo se centran en interpretaciones bíblicas, sino que también involucran intereses estratégicos y rivalidades históricas, haciendo de este tema uno de los más polémicos y delicados en la escena global. En el núcleo de esta disputa se encuentra la montaña del templo, un lugar de tal santidad y conflicto que incluso los actos más mínimos en su entorno pueden generar repercusiones a escala mundial. Para los judíos es el sitio sagrado por excelencia, el lugar donde se erigieron el primer y el segundo templo, y donde se prometió la morada de la divinidad. Esta ubicación no solo es un punto geográfico, sino un símbolo viviente de la fe y la historia. La montaña encarna la conexión profunda entre el pasado y la identidad nacional,
y cualquier alteración en su estatus tiene el potencial de reactivar tensiones acumuladas a lo largo de los siglos, evidenciando el peso que la historia y la creencia depositan en un solo lugar. Para los judíos, el sitio representa mucho más que una construcción. Es el lugar donde en tiempos antiguos la presencia de Dios se manifestó y habitó entre ellos. La reconstrucción del templo trasciende la simple expresión de fe nacional, constituyéndose en un deber espiritual arraigado en la identidad y la historia del pueblo judío. Esta misión sagrada no es solo un proyecto arquitectónico, sino un acto de profunda devoción que busca revivir tradiciones milenarias. Cada piedra y cada ritual se entrelazan con la esencia misma de una fe que ha sobrevivido a innumerables pruebas, haciendo de este empeño algo vital para quienes lo consideran el cumplimiento de su destino espiritual. En contraste, para los musulmanes, la misma ubicación acoge la Mezquita al-Aqsa y el Domo de la Roca, dos de las estructuras más emblemáticas del Islam. Según la tradición islámica, este es el lugar desde donde el profeta Muhammad ascendió al cielo, lo que le confiere un valor incalculable en términos de fe y herencia. La importancia de este sitio se sitúa como el tercer lugar sagrado del Islam, solo superado por la Meca y Medina. Así, cualquier iniciativa que pretenda modificar el estatus de la montaña se percibe no solo como un ajuste físico, sino como un atentado a la historia, la fe y la integridad del mundo musulmán, generando una respuesta visceral ante cualquier señal de cambio. Dada la profundidad del significado religioso, cualquier alteración, por mínima que parezca, en la montaña del templo, tiene el potencial de desencadenar reacciones en cadena que podrían escalar rápidamente. La región ya ha sido testigo de décadas de conflictos relacionados con la soberanía en Jerusalén, y el intento de erigir un tercer templo podría ser el detonante de una crisis aún mayor, quizá incluso una guerra de naturaleza religiosa. Este escenario plantea una pregunta crítica. Estamos al borde de un cambio que podría reconfigurar el equilibrio regional y global. La historia demuestra que la intersección de lo sagrado y lo político en este lugar es extremadamente volátil, donde cada decisión puede reabrir heridas históricas y encender pasiones que trascienden fronteras y épocas. Tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, se instauró un delicado equilibrio en la montaña del templo, conocido como la cuota de estatus, que prohibía la oración judía en el sitio. Este acuerdo permitió que la oficina islámica, bajo una confianza religiosa jordana, mantuviera el control administrativo sobre este territorio sagrado, evitando así tensiones mayores. Este arreglo, aunque controvertido, ha sido fundamental para mantener una frágil paz en una zona marcada por la disputa y la devoción extrema. Sin embargo, cualquier intento de alterar este equilibrio, como la posible reconstrucción del templo, podría desestabilizar no solo la región, sino también desencadenar conflictos de consecuencias imprevisibles a nivel mundial. Conforme a dicho convenio, se permitía que judíos y otros visitantes no musulmanes ingresaran a la montaña del templo, aunque se les prohibía realizar actos de culto en ese recinto sagrado. Sin embargo, en tiempos recientes, estas restricciones han ido aflojándose, ya sea de manera intencionada o a través de procesos sociales evolutivos. Colectivos judíos que impulsan la reconstrucción del templo se han mostrado cada vez más insistentes, desafiando los límites impuestos por el acuerdo de estatus. Esta tendencia ha generado un ambiente de creciente incertidumbre en el terreno, donde cada pequeño acto reivindicativo se interpreta como un desafío a las normas establecidas. La transformación en la dinámica de acceso
ha encendido debates sobre la legitimidad de estas modificaciones y el impacto que podrían acarrear en la convivencia en un territorio tan cargado de historia y simbolismo. Se han organizado reuniones de oración en la montaña del templo, acciones que con frecuencia terminan en roces con las autoridades musulmanas. Algunos defensores de estos encuentros sostienen que se trata de un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de culto, cuestionando por qué los judíos deberían ser impedidos de expresar su fe en lo que consideran su santuario primordial. Por otro lado, estos actos han desatado tensiones que superan el ámbito meramente espiritual. Para muchos en el mundo musulmán, la creciente presencia de judíos en este espacio se percibe como un proceso gradual de apropiación de un territorio que históricamente se ha identificado como islámico, transformando la práctica religiosa en un símbolo de poder y disputa territorial. Para la comunidad musulmana, estas manifestaciones no se reducen a expresiones de devoción, sino que se interpretan como maniobras de reivindicación de dominio. La intensificación de actividades religiosas judías en la montaña del templo se ve como un avance paulatino para reclamar un sitio que ellos consideran exclusivo de su fe, lo que está elevando notablemente la tensión en la zona. Este incremento en la actividad ha provocado respuestas enérgicas por parte de los líderes palestinos y otros representantes islámicos, quienes consideran que cualquier manifestación de fuerza simbólica en ese lugar podría alterar el frágil equilibrio existente. La situación se torna cada vez más volátil, evidenciando cómo la lucha por el control simbólico del territorio puede reavivar antiguos conflictos. Cualquier modificación oficial en la política israelí que autorice la realización abierta de oraciones judías en la montaña del templo podría desencadenar una crisis de gran magnitud. Tal decisión no solo tendría repercusiones internas, sino que podría expandir sus efectos a países árabes colindantes, incluso desatando conflictos regionales de mayor escala. El hecho de llevar a cabo rituales tan próximos a la mezquita Al-Aqsa genera desconfianza y enfado entre los dirigentes palestinos y musulmanes. Esta situación ilustra cómo cambios aparentemente menores en la normativa de un sitio sagrado pueden tener implicaciones de alcance internacional. La delicadeza del equilibrio en este lugar, marcado por una larga historia de disputas, convierte cualquier alteración en un posible detonante de tensiones que podrían desencadenar una inestabilidad regional significativa. Para muchos críticos, estos rituales no son simples manifestaciones de fe, sino acciones deliberadas y estratégicas. Los activistas que impulsan estos actos están siguiendo un plan, ignorando las fuertes reacciones que puedan provocar. Los líderes palestinos han calificado reiteradamente estas prácticas como provocaciones calculadas, argumentando que podrían encender las tensiones existentes y llevar a enfrentamientos de gran escala. Existe la inquietud de que estas acciones sean parte de una estrategia progresiva para acondicionar el terreno y preparar a la opinión pública para la eventual materialización de un tercer templo. La sola percepción de que se está intentando reconfigurar la realidad en la montaña del templo tiene el poder de reavivar resentimientos históricos, lo que, en un escenario tan delicado, podría resultar en violencia y conflictos serios, tal como ha ocurrido en episodios pasados de la región. En el año 2000, la segunda intifada estalló tras la visita del entonces líder israelí Ariel Sharon a un lugar profundamente sensible. Lo que en principio parecía una declaración política, pronto se transformó en una ola de enfrentamientos que se prolongaron por años, afectando a generaciones.
Si una acción aparentemente tan simple como esa desencadenó tales eventos, es natural preguntarse, ¿qué consecuencias traerían nuevos movimientos de construcción? Algunas voces advierten que cualquier intento de reconstruir el templo podría desencadenar otra fuerte reacción palestina, tal vez incluso una tercera intifada. Por otro lado, ciertos analistas creen que tal acción podría generar un conflicto religioso de mayor escala, involucrando a naciones árabes y posiblemente desatando tensiones globales. En un escenario donde las relaciones entre Israel, Irán, Hezbollah y Hamás ya están marcadas por el enfrentamiento, no resulta difícil imaginar cómo un nuevo desarrollo podría intensificar los choques. A pesar de ello, algunos sostienen que si se manejara con la diplomacia adecuada, tal proyecto podría materializarse sin llegar a un derramamiento de sangre. Los acuerdos de Abraham, que lograron normalizar relaciones entre Israel y diversas naciones árabes, se mencionan como prueba de que la cooperación no es imposible. ¿Podría un enfoque diplomático similar allanar el camino hacia un acceso compartido y pacífico al templo? Esta sería una tarea titánica que exigiría mediación internacional, negociaciones cuidadosas y, sobre todo, disposición de ambas partes para comprometerse. Sin embargo, la historia de Jerusalén demuestra que el camino hacia el entendimiento mutuo rara vez ha sido sencillo. El concepto del Templo Tercero va más allá de ser un mero proyecto arquitectónico. Encarna siglos de profecías bíblicas y aspiraciones espirituales. Está en la intersección de la fe, la historia y la expectativa, como un símbolo tanto de la presencia divina como de un futuro aún por desvelar. Para la tradición judía, representa la restauración de la casa de Dios en Jerusalén, una promesa repetida en numerosos pasajes de las Escrituras hebreas. Para algunos cristianos, es visto como un presagio de los últimos días, una señal que precede la segunda venida de Jesucristo. El peso espiritual del Templo Tercero es considerable y, ya sea por su construcción o simplemente por su discusión, sus implicaciones resuenan profundamente. Las escrituras bíblicas contienen referencias a un templo futuro, cuyo papel se describe como crucial en los eventos finales de la historia humana. Estas menciones aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vinculadas al concepto de los últimos tiempos. ¿Será este templo una realidad destinada por Dios? ¿Y qué papel jugará en el desenlace del plan divino? Uno de los anuncios proféticos más destacados aparece en el libro de Daniel 9:27. En este texto, el profeta menciona a un líder que hará un pacto firme, pero más adelante lo quebrantará, entrando en el lugar sagrado y profanándolo. A menudo, esta figura se asocia con el anticristo, y su presencia en el templo implica que éste debe estar en pie antes de que se desencadenen los últimos eventos de la historia. El mismo Jesús menciona esta profecía en Mateo 24:15, advirtiendo a sus discípulos sobre la abominación desoladora situada en el sitio santo. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una indicación de que, efectivamente, se construirá un nuevo templo, aunque será profanado durante el tiempo de tribulación. El apóstol Pablo también aborda este tema en 2 Tesalonicenses 2:4, describiendo cómo el anticristo se instalará en el templo y se proclamará a sí mismo como Dios. Este pasaje refuerza la idea de que el templo jugará un papel crucial en los acontecimientos globales, actuando como epicentro de una confrontación espiritual y de conflictos sin precedentes. Para quienes toman estas profecías al pie de la letra, la construcción del tercer templo no es solo una posibilidad, sino una certeza, un eslabón esencial en el plan divino que prepara el terreno para la confrontación definitiva entre el bien y el mal.
¿Podría el tercer templo marcar el inicio de los tiempos finales? Esta cuestión ha sido central en la escatología cristiana a lo largo de los siglos. Muchos fieles consideran el templo como un hito en el camino hacia la segunda venida de Cristo, un signo tangible de que las profecías definitivas están comenzando a cumplirse. A lo largo de los siglos, muchas comunidades cristianas han intentado interpretar los acontecimientos mundiales, como conflictos bélicos, hambrunas y abusos de poder, como señales de que el fin de los tiempos está cerca. Dentro de estas discusiones, la posible edificación del tercer templo tiene un significado especial. Este hecho no solo significaría el paso de las profecías del ámbito teórico al terreno de lo tangible, sino que también supondría un giro crucial en el relato profético. Desde el punto de vista de ciertos eruditos bíblicos, levantar de nuevo el templo activaría una serie de episodios descritos en el Apocalipsis. La llegada del Anticristo, un periodo de tribulación extrema y finalmente el retorno triunfante de Cristo. Esta creencia ha llevado a ciertos grupos cristianos a apoyar con entusiasmo cualquier iniciativa que favorezca la restauración del templo, pues lo ven como una pieza fundamental en la culminación de los designios divinos. Sin embargo, la visión judía sobre el tercer templo adopta un enfoque diferente. Para el judaísmo, su significado trasciende la idea de un periodo de sufrimiento. Más bien, encarna la realización de la misión espiritual de Israel. Según las enseñanzas de la tradición judía, el tercer templo sería la materialización de las promesas divinas, un espacio para la oración universal y el último paso hacia la redención tanto espiritual como nacional. Desde la óptica judía, el tercer templo es un elemento clave en la llegada de la era mesiánica. A diferencia de la interpretación cristiana, que a menudo asocia el templo con eventos de gran adversidad, las enseñanzas judías lo contemplan como un tiempo de armonía y conexión plena con lo divino, un momento de restauración y unidad entre Dios y su pueblo. Aunque las dos perspectivas tienen diferencias significativas, ambas reconocen la enorme trascendencia de este templo. Sea como señal de un período de renovación o como advertencia de pruebas venideras, la construcción del tercer templo marcaría un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Si en algún momento se levanta el tercer templo, ¿qué propósito tendría dentro del diseño divino? ¿Acaso se erigiría como un centro de plegarias, una señal de advertencia, o representaría algo totalmente distinto? Diversos textos sagrados tratan de arrojar luz sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el pasaje de Apocalipsis 11, 1-2, Juan recibe la instrucción de medir el templo, pero se le ordena omitir las áreas exteriores destinadas a los gentiles por un periodo de 42 meses. Este detalle sugiere que, durante su existencia, el templo estaría inmerso en disputas y sometido a influencias externas, una idea que resuena con las tensiones geopolíticas actuales. Además, esta imagen evoca una realidad donde el lugar sagrado no es solo un edificio, sino un símbolo en medio del caos. La delimitación de áreas exclusivas para ciertos grupos implica que la santidad del templo podría verse comprometida por factores externos, reflejando la lucha constante entre lo divino y lo humano.
Tal conflicto entre lo sagrado y lo profano invita a la reflexión sobre cómo la espiritualidad se ve influenciada por las corrientes del poder y la dominación en el mundo moderno. El profeta Ezequiel nos brinda una de las representaciones más minuciosas del templo venidero, plasmada en los capítulos 40 a 48 de su libro. Su revelación incluye medidas exactas, ritos específicos y define el rol que el templo jugará en el reino restaurado de Israel. Mientras algunos consideran que esta descripción es un plano literal para la edificación del tercer templo, otros opinan que se trata de una metáfora del encuentro final entre Dios y su pueblo. Esta dualidad en la interpretación abre la puerta a diversas corrientes de pensamiento. Por un lado, la minuciosidad de las medidas y las instrucciones rituales podría interpretarse como una guía práctica para una reconstrucción física. Por otro, la naturaleza simbólica de la visión sugiere que el templo representa el anhelo de un reencuentro divino, una manifestación de la unión entre lo celestial y lo terrenal en tiempos de transformación espiritual. En los pasajes de Zacarías 6, 12 y 13, se presenta una profecía en la que el Mesías es el artífice del auténtico templo del Señor. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Será legítimo cualquier intento humano de levantar el templo antes de la manifestación del Mesías? Algunos líderes religiosos sostienen que únicamente el Mesías tiene la capacidad de erigir el templo definitivo, mientras que cualquier esfuerzo meramente humano está destinado al fracaso. Esta controversia abre un debate profundo acerca de la intervención divina versus la acción humana. La creencia de que solo lo divino puede dar forma al templo final refuerza la idea de que nuestros esfuerzos, aunque bien intencionados, pueden carecer de la esencia necesaria para transformar la realidad espiritual. En este sentido, la espera activa del Mesías se convierte en un acto de fe, donde el destino del templo está intrínsecamente ligado a la voluntad divina. La discusión sobre si la edificación del tercer templo antes de la llegada del Mesías es válida, añade una capa extra de complejidad al asunto. ¿Acaso su construcción prematura implicaría que no se trata del templo verdadero? ¿O por el contrario, funcionaría como un preludio que allana el camino para la llegada del Mesías? Las interpretaciones varían. Para muchos judíos, el templo representa la promesa de un hogar espiritual que devolverá la presencia divina a Jerusalén. Esta polaridad de opiniones no solo refleja las diferencias teológicas, sino que también señala la diversidad de expectativas y esperanzas en torno a la redención. El simbolismo del templo como un santuario restaurador se entrelaza con la fe en la intervención divina, creando un puente entre la tradición milenaria y las aspiraciones contemporáneas de un renacer espiritual que trasciende fronteras. Para los cristianos, la erupción del tercer templo se interpreta como una señal inequívoca de que los tiempos del fin están próximos, marcando el inicio de un ciclo apocalíptico. En contraste, para muchos musulmanes, la posible reconstrucción del templo representa una amenaza directa a sus sitios sagrados, generando tensiones y conflictos potenciales. Esta diversidad de puntos de vista convierte el tema en uno de los debates religiosos más polémicos a nivel mundial. La coexistencia de estas perspectivas subraya la complejidad de un asunto que trasciende la fe individual y se convierte en un fenómeno de índole política y cultural. La implicación de diferentes comunidades y naciones hace que el tercer templo sea no solo un símbolo religioso, sino también un elemento de discusión en el ámbito de las relaciones internacionales, donde cada parte busca preservar su identidad y patrimonio sagrado.
Existen opiniones encontradas respecto a si es factible una solución diplomática que permita la coexistencia del templo con las estructuras religiosas actuales, o si la reactivación del sitio inevitablemente provocará divisiones irreconciliables. ¿Podría el templo actuar como un puente que una a las naciones, convirtiéndose en una casa de oración para todos, tal como se vislumbra en Isaías 56:7? ¿O por el contrario, sería el catalizador de conflictos que se expandan más allá de las fronteras de Israel? La incertidumbre sobre este tema se suma a las inquietudes globales de paz y estabilidad. La posibilidad de que un proyecto tan cargado de simbolismo provoque tanto unidad como discordia invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para transformar un símbolo religioso en un instrumento de conciliación o, en su defecto, en una chispa para futuros enfrentamientos. El destino del templo, en este contexto, se convierte en un factor decisivo para la evolución de las relaciones internacionales y la configuración del orden mundial. La noción del tercer templo ha trascendido el ámbito de la profecía y se ha convertido en un tema de debate tangible que involucra no solo creencias religiosas, sino también estrategias políticas y dinámicas internacionales. La discusión se ha transformado en una conversación en constante evolución, donde cada interpretación añade una capa de complejidad a un asunto profundamente simbólico. En definitiva, el futuro del tercer templo simboliza un cruce de caminos en el que se entrelazan la fe, la política y la cultura global. Esta convergencia de ideas y expectativas nos invita a imaginar un escenario en el que la espiritualidad se mezcla con los desafíos contemporáneos, planteando preguntas fundamentales sobre la unidad, la identidad y el destino de la humanidad en un mundo en constante cambio. Con la acción coordinada de múltiples entidades, la influencia de personalidades políticas y el aumento de la tensión en la zona de la montaña del templo, ya no cabe la duda sobre si se erigirá el templo, sino sobre el momento en que ocurrirá. ¿Será posible que se levante en un futuro próximo? ¿Llegaremos a ver el tercer templo finalizado para el 2025? La respuesta depende de una serie de factores, entre los cuales destacan los giros en el panorama político, la existencia de acuerdos interconfesionales y el ritmo de progreso en las iniciativas relacionadas. Para que se cumpla en tan breve lapso, habría que producirse un cambio radical en la voluntad de los gobiernos y en las actitudes a nivel global, un escenario que, en principio, resulta poco factible. Por otro lado, este marco de incertidumbre nos obliga a reconocer la naturaleza volátil de los acontecimientos internacionales. La historia está repleta de episodios en los que transformaciones insospechadas han surgido de la nada, reconfigurando completamente el orden establecido. Así, el futuro del templo se presenta como un punto neurálgico en el que convergen aspiraciones y tensiones, dejando claro que cualquier cambio en este ámbito podría tener consecuencias impredecibles. Un suceso político o un episodio militar inesperado podría alterar de forma abrupta el escenario actual, rompiendo barreras y abriendo la posibilidad a conflictos que hasta el momento parecían insuperables. Dicho evento podría reestructurar el mapa geopolítico en un instante, dando pie a una serie de reacciones en cadena. Aunque la proyección actual no indique un cambio inmediato, la historia nos ha mostrado que las circunstancias pueden evolucionar con sorprendente rapidez. Además, este tipo de transformaciones enfatiza la idea de que el mundo está en constante movimiento, donde cualquier alteración en el equilibrio puede tener repercusiones globales. Este dinamismo inherente al orden internacional nos recuerda que, ante lo inesperado, las alianzas y estrategias
pueden verse forzadas a adaptarse de manera repentina, generando un efecto dominó que se extienda más allá de la región. La realización del tercer templo trascendería la esfera religiosa, transformándose en un suceso de enorme resonancia política y cultural en todo el mundo. Para Israel, la construcción significaría la culminación de un sueño milenario, un símbolo de triunfo que fortalecería de manera contundente la identidad nacional y reafirmaría su posición como epicentro espiritual para la comunidad judía a nivel global. El impacto se reflejaría no solo en el ámbito espiritual, sino también en el incremento del turismo religioso y en el impulso económico asociado. Igualmente, este logro monumental podría reavivar el orgullo y la cohesión interna, consolidando el legado histórico del pueblo judío. La edificación del templo se transformaría en un faro que ilumina el camino de generaciones, reafirmando la conexión con tradiciones ancestrales y ofreciendo un motivo de celebración para quienes ven en este proyecto el renacer de una identidad inquebrantable. Sin embargo, la construcción del templo pondría a Israel en una posición de confrontación directa con el mundo musulmán. Desde la perspectiva islámica, este acto se interpretaría como una afrenta directa a lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, pilares fundamentales de su fe. Los líderes palestinos, junto a numerosos países de tradición islámica, podrían ver en esta iniciativa una provocación inaceptable, lo que podría derivar en un aumento significativo de tensiones y potencialmente en el estallido de conflictos a nivel regional. Adicionalmente, la escalada de la confrontación no se limitaría únicamente a los foros religiosos, sino que podría desencadenar una movilización política y social en varios países de la región. Este escenario representa un desafío considerable para la estabilidad, ya que cualquier acción que afecte a símbolos tan venerados tiene el potencial de encender pasiones y de alterar el equilibrio de poder en un contexto ya sumamente delicado. Entre los creyentes cristianos, las opiniones se encuentran profundamente divididas. Una parte, especialmente entre aquellos de tendencia evangélica, considera que la edificación del templo es un paso imprescindible para la realización de las profecías bíblicas, llegando incluso a ofrecer respaldo económico y político a la causa. Para estos seguidores, el proyecto representa el preludio de los tiempos finales y un indicativo claro del inminente regreso de Cristo. Por el contrario, existe otro sector que mira con recelo este proceso, interpretándolo como una señal de tribulación que podría desencadenar eventos catastróficos. Este grupo teme que la concreción del templo pueda marcar el comienzo de una etapa de gran inestabilidad, en la que los conflictos y la discordia se intensifiquen a niveles insospechados. La divergencia de opiniones dentro del ámbito cristiano refleja la complejidad de las interpretaciones teológicas y el impacto que un evento de tal magnitud tendría en diferentes corrientes de pensamiento. El anuncio o la construcción del templo tendría repercusiones que trascienden las fronteras de la religión, obligando a potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China a tomar posiciones definitorias. ¿Optarían por respaldar el derecho de Israel a construir o preferirían presionar para detener el proyecto y mantener la estabilidad mundial? La decisión que tomen estas naciones podría remodelar alianzas y afectar el equilibrio de poder en el Medio Oriente de manera drástica. Este dilema plantea una encrucijada en la diplomacia internacional, donde las estrategias geopolíticas se verían forzadas a adaptarse a un contexto de alta tensión. La respuesta global ante el proyecto no solo afectaría las relaciones bilaterales, sino que también tendría el potencial de alterar las dinámicas económicas y militares a escala mundial,
marcando un antes y un después en la historia de las relaciones internacionales. Durante siglos, las profecías han sido objeto de fervientes debates y el tema del templo se mantiene en el centro de esta discusión como un símbolo del cambio inminente. La expectativa de que se cumplan estas antiguas visiones ha impulsado a muchas personas a interpretar los eventos actuales como señales de un nuevo ciclo que está por comenzar. El regreso del pueblo judío a su tierra, el renovado interés por la reconstrucción y las crecientes tensiones en Jerusalén son vistos por algunos como el eco de esas antiguas predicciones. Esta persistente expectativa ha tejido un puente entre el pasado y el presente, configurando una narrativa en la que cada acontecimiento es analizado a la luz de antiguos augurios. El simbolismo que envuelve estas profecías sigue siendo una fuente de inspiración y de debate, invitando a cada observador a cuestionar si estamos presenciando el inicio de una transformación global o simplemente el curso natural de la historia. La realización del tercer templo podría interpretarse de manera diametralmente opuesta. Para algunos, el acto de reconstruir este emblemático monumento sería el preludio de una era de reconciliación y unidad, capaz de tender puentes entre diversas culturas y religiones. La posibilidad de que el templo funcione como un santuario universal, un lugar de encuentro para todas las naciones, evoca la visión de un futuro en el que las diferencias se trasciendan en pos de la paz y la cooperación. No obstante, otros temen que este mismo proyecto pueda desatar conflictos intensos, transformándose en el catalizador de enfrentamientos que se extiendan más allá de las fronteras de Israel. La dualidad de interpretaciones subraya la complejidad del asunto, donde cada avance podría significar tanto la apertura de nuevos caminos hacia la paz como el inicio de una escalada de tensiones. Este dilema invita a una profunda reflexión sobre el destino que queremos para el futuro y la manera en que las antiguas profecías pueden influir en la realidad contemporánea. La convergencia de estos hechos y percepciones ha llevado a muchos a preguntarse si los tiempos finales ya están en marcha. ¿Son las tensiones y las movilizaciones actuales meros episodios del devenir histórico? ¿O estamos realmente al borde de un cambio trascendental que marcará el final de una era? Cada nueva señal, cada giro inesperado, alimenta la incertidumbre y el debate sobre si estamos presenciando el último capítulo de las profecías bíblicas. Esta interrogante abre el espacio para que cada espectador se cuestione su interpretación personal de los eventos. La ambigüedad que rodea estos temas nos reta a mirar más allá de lo evidente y a considerar la posibilidad de que la historia, en su complejidad, nos esté preparando para un futuro que podría cambiar radicalmente nuestro entendimiento del mundo. Finalmente, la discusión sobre el tercer templo no se limita únicamente a interpretaciones teológicas. Se extiende a dimensiones políticas, culturales y sociales que afectan a toda la comunidad internacional. ¿Crees que su construcción será el punto de partida para una nueva era de armonía y entendimiento? ¿O temes que pueda ser el detonante de conflictos de mayores proporciones? La respuesta a estas preguntas no solo es crucial para el debate religioso, sino que también podría definir el rumbo que tome la política global en los próximos años. Queremos conocer tu opinión sobre este tema tan complejo y fascinante. ¿Estás convencido de que estamos cerca de ver cumplidas antiguas profecías o consideras que estos movimientos son simplemente parte del ciclo incesante de la historia? Deja tus comentarios, comparte tus reflexiones y acompáñanos en esta exploración de lo que podría ser uno de los episodios más determinantes de nuestro tiempo. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido
para mantenerte informado sobre nuevos desarrollos en torno a eventos misteriosos, profecías y la enigmática historia del Tercer Templo. El futuro se aproxima más rápido de lo que imaginamos y cada día nos brinda nuevas pistas para descifrar el próximo gran capítulo de esta saga milenaria. El mundo avanza hacia la realización de las profecías apocalípticas. La aparición de una vaca roja en Israel, esencial para los ritos de limpieza del Tercer Templo, marca un momento decisivo, anticipando la construcción de este santuario y el surgimiento del Anticristo. En este video te revelaré detalles desconocidos sobre las vacas rojas y te explicaré de forma clara su significado. Te asombrará saber cuántos judíos ya están avanzando en la cría de este animal, que debe cumplir con criterios estrictos según las leyes mosaicas para su propósito sagrado. Algunos incluso sugieren que estas vacas podrían intensificar el conflicto entre judíos y árabes, potencialmente desencadenando una guerra global. Pero ¿puede realmente un animal desatar la Tercera Guerra Mundial? Compartiré mis pensamientos al respecto, así que acompáñame hasta el final. Primero, te invito a suscribirte a mi canal. Es gratis. Solo debes hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones, ya que mi objetivo es ayudarte a comprender la Biblia de manera sencilla y accesible. Comencemos. En el capítulo 19 del libro de Números del Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés sobre un rito de limpieza para los considerados impuros, permitiéndoles reintegrarse a la comunidad. Este ritual requería el uso de una vaca completamente roja, que no debía haber parido ni realizado trabajo alguno, como tirar de un arado. A diferencia de otros sacrificios, esta vaca debía ser sacrificada fuera del tabernáculo por un sacerdote. Luego, otro hombre quemaba completamente al animal. Tanto el sacerdote como el hombre encargado de la cremación debían purificarse, permaneciendo impuros hasta el anochecer. Posteriormente, un tercer hombre recogía las cenizas de la vaca y las almacenaba en un lugar puro fuera del campamento, también necesitando purificarse después. Estas cenizas se mezclaban en agua denominada agua de purificación, y se utilizaba para limpiar a aquellos que habían tocado cadáveres o estuvieron en tiendas donde alguien había fallecido. Este proceso permitía que las personas pudieran volver a vivir en el campamento hebreo. De no realizarlo, serían excluidos de la comunidad. Sin embargo, esta ceremonia ha estado en desuso por milenios, dado que tanto el tabernáculo como el templo de Jerusalén, donde se llevaban a cabo estos rituales, fueron destruidos en el año 70 d.C. Ahora, con los judíos deseando reconstruir el templo en anticipación al Mesías, se preparan para revivir estos antiguos rituales bíblicos. Pero primero, déjame saber si te gusta este tipo de contenido. Comenta abajo, te amo Jesús. Solo así sabré si realmente debo traer más contenido como este. En 2018, el Instituto del Templo de Israel anunció un descubrimiento notable. Tras extensas búsquedas y considerables inversiones, se encontró en Estados Unidos la primera ternera completamente roja en 2000 años. Este hallazgo marcó un punto de inflexión, ya que el instituto ahora se prepara para comenzar la edificación del Tercer Templo en Jerusalén, un evento que señala la proximidad del cumplimiento de las profecías apocalípticas, incluyendo el surgimiento del Anticristo y el retorno de Jesucristo. El 16 de septiembre de 2022, 5 terneras rojas, consideradas perfectas, fueron trasladadas desde una granja en Texas hasta la capital de Israel, donde están bajo el cuidado del Instituto del Templo, a la espera del sacrificio del primer animal, sin el cual no se podría erigir el anhelado Tercer Templo. Históricamente, solo han existido 2 templos judíos,
El primero, construido por el rey Salomón en el monte del templo, duró 390 años hasta su destrucción por los babilonios en 586 a.C. El segundo, erigido tras el exilio del pueblo judío en Babilonia y en el mismo lugar, permaneció durante 585 años antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El tercer templo, mencionado en las profecías bíblicas, es el lugar donde, según la Biblia, el anticristo se sentará para gobernar el mundo, engañando y persiguiendo a los judíos. Antes de abordar el gobierno del anticristo en la tierra, es crucial comprender la importancia de las terneras rojas para los judíos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos han creído que la presencia de Dios está vinculada a su proximidad al tabernáculo y posteriormente al templo. Con la destrucción de estos dos lugares sagrados, los judíos sienten que Dios se ha distanciado, lo que explica por qué aún esperan la llegada del Mesías prometido en las Escrituras, sin reconocer a Jesús como tal. Para los judíos, la llegada del Mesías, hijo de Abraham, solo ocurrirá una vez que el templo sea reconstruido y se restaure la alianza entre ellos. Es importante destacar que, según los teólogos judíos, durante todo el Antiguo Testamento, solo 9 terneras rojas perfectas fueron encontradas y sacrificadas para este rito de purificación. El Instituto del Templo aguarda la autorización para iniciar la construcción del edificio, que será una réplica del Templo de Salomón y se levantará en el mismo sitio histórico. Los arquitectos ya han entregado los planos, los muebles y los utensilios necesarios para el templo ya están preparados. Y las personas que servirán en el tercer templo ya han sido seleccionadas. Se entiende que todos ellos descienden de Aarón, hermano de Moisés, y primer sumo sacerdote en el templo erigido por los hebreos durante su travesía en el desierto hacia la tierra prometida. Además, estas personas ya están participando en ensayos para la ceremonia inaugural del templo, donde se realizará el primer sacrificio de purificación utilizando las cenizas de la primera ternera roja, aunque todavía hay detalles por resolver. El tercer templo se planea construir en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, y es uno de los sitios más controvertidos del mundo. En este lugar se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, edificaciones del siglo VII y entre las más antiguas del mundo islámico. A pesar de que Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del Monte del Templo durante la Guerra de los 6 Días en 1967, el monte sigue bajo custodia de Jordania debido al tratado de paz firmado en ese entonces. Los judíos israelíes tienen permitido entrar al monte, pero no realizar rituales religiosos. Por lo tanto, para que el tercer templo sea construido, judíos y musulmanes necesitarán llegar a un acuerdo. En este contexto, expertos en conflictos históricos entre estas dos comunidades anticipan que las tensiones podrían intensificarse, incluso hasta el punto de desencadenar una gran guerra por el territorio. Los árabes, al saber de la presencia de 5 novillas rojas sin defecto en Jerusalén, se preparan para defender vigorosamente su territorio de un posible intento israelí de recuperar el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca. Además del aspecto de orgullo, la teología islámica profetiza que un ser, conocido como el Dajjal y muy similar al anticristo bíblico, aparecerá antes del día del juicio para desviar a la gente del verdadero camino. Descrito como el gran engañador, realizará milagros para convencer a la gente de su divinidad y podría manifestarse justamente en el tercer templo construido por los judíos. El surgimiento del Dajjal es uno de los principales signos del fin de los tiempos en el Islam
y será finalmente derrotado por el Mahdi islámico y Jesucristo, quien en esta visión es considerado solo un gran profeta que descenderá de los cielos y matará al Dajjal. A pesar de la teoría de que la novilla roja podría desencadenar una gran guerra entre judíos y árabes que se extienda a nivel mundial, personalmente no creo que esto ocurra. Es más probable que el anticristo use este momento para mediar un acuerdo entre estos dos pueblos, permitiendo que el nuevo templo se construya en el lugar que hoy sigue siendo fuente de conflictos. Con su habilidad para persuadir, el anticristo logrará que las tres mayores religiones del mundo firmen un importante tratado de paz. Y este acuerdo facilitará finalmente la construcción del tercer templo en Jerusalén. Esto será la señal para que los judíos crean que este hombre es el Mesías que han estado esperando, ya que rechazaron a Jesús al no aceptar que su Salvador fuera una figura común, humana y similar a ellos. Los judíos siempre han esperado a un ser superior, tal como será el anticristo, y así serán engañados con facilidad. En cuanto al tercer templo, se reporta que una vez otorgada la autorización para su construcción, debe completarse en apenas un año. Desde ese sagrado recinto, el anticristo regirá el mundo. La Biblia relata que, durante los primeros 3 años y medio, el pacto de paz entre las naciones se mantendrá y la tierra vivirá en armonía. La gran mayoría de las personas adorará y se inclinará ante el gran líder mundial, pero al término de este periodo, él romperá el pacto, realizando en el templo lo que la Biblia denomina un sacrilegio abominable, marcando el inicio del peor periodo de la gran tribulación. Será entonces cuando la ira de Dios empezará a derramarse sobre la tierra y el pueblo judío reconocerá que el Mesías que tanto esperaban ya había venido al mundo hace 2000 años, pero fue rechazado por ellos. El profeta Zacarías habló de este momento. Esto es lo que Jesús dijo a través de su siervo: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplicas. Mirarán hacia mí, a aquel a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y harán duelo por él como se hace duelo por un primogénito. En ese día, el luto en Jerusalén será tan grande como el luto por Hadad Rimón en el valle de Meguido. Por tanto, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús retornará, vencerá al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. Luego reunirá a su iglesia, que somos nosotros, los cristianos, junto con el pueblo de la nación elegida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la Nueva Jerusalén, un lugar eterno sin dolor, mentiras, maldad, lágrimas o tristeza. Por lo tanto, hermanos, aunque estas novillas rojas sin defecto tengan un gran significado para los judíos en este momento histórico, para nosotros no significan nada. En el pasado, en el Antiguo Testamento, simbolizaban la ofrenda por la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo. Sin la muerte de este animal tan singular, las personas impuras no podrían regresar a la presencia de Dios. Esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Desde la destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo por los romanos, la esperanza de reconstruir un tercer templo ha sido un pilar en la fe judía. Este anhelo se ve reflejado en las oraciones diarias y el estudio de las Escrituras, como el Talmud, que detalla las leyes y rituales asociados al templo. El concepto de pureza ritual, central para la operación del templo, se destaca en la importancia de la vaca roja. Según el rabino Maimónides, uno de los principales eruditos judíos, la 10ª vaca roja
aparecería antes de la llegada del Mesías, marcando el inicio de una era de redención y renovación espiritual. Para los judíos ortodoxos, la aparición de una vaca roja es un llamado a prepararse para tiempos significativos y posiblemente turbulentos. Este evento señala la posibilidad de volver a instituir rituales que han sido inactivos durante casi 2 milenios, alimentando la esperanza de restaurar una dimensión perdida de su fe. La vaca roja también juega un papel crucial en la unificación de la comunidad judía alrededor de un objetivo común: la purificación y preparación para el templo futuro. Esta unificación no solo es espiritual, sino también práctica, ya que reúne a diversas facciones dentro del judaísmo en un esfuerzo colaborativo hacia la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. El libro de Números, capítulo 19, es fundamental para entender el papel de la vaca roja en las tradiciones judías. El texto describe con precisión las instrucciones para el sacrificio y la purificación, estableciendo un protocolo detallado que debe seguirse sin desviaciones. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha ordenado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana sin defecto, en la cual no haya yugo. Números 19, 1-2. Este pasaje no solo subraya la necesidad de una vaca sin defectos físicos, sino también la importancia de que nunca haya sido utilizada en labores agrícolas, simbolizando su pureza y separación de las actividades mundanas. Este detalle resalta el carácter sagrado del animal y su destino único en los rituales de purificación. El sacrificio de la vaca roja es un acto de fe y obediencia a la ley divina, un recordatorio constante para la comunidad de su compromiso con las enseñanzas de Dios y la importancia de mantenerse puros ante su presencia. Este acto no solo tiene implicaciones rituales, sino también espirituales, reforzando la conexión entre el pueblo y su fe. La rigurosidad y la precisión del ritual descrito en Números 19 reflejan la seriedad con la que se debe abordar la purificación. Cada paso del proceso, desde la elección del animal hasta la recolección y uso de sus cenizas, está imbuido de significado teológico y práctico, asegurando que la comunidad esté preparada para enfrentar tanto los desafíos espirituales como los físicos del mundo. La pureza, tanto física como espiritual, ocupa un lugar central en la práctica del judaísmo. La vaca roja, como símbolo de purificación, no solo cumple una función ritual, sino que también enseña sobre la importancia de la pureza en la vida cotidiana de los fieles. Y serán para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos una estatua perpetua. Números 19:10. Este versículo destaca la universalidad de la ley de purificación, aplicable tanto a israelitas como a extranjeros, subrayando la inclusividad y la extensión de la gracia divina a todos los que se acercan al templo en busca de purificación. Este aspecto de la ley refuerza la idea de una comunidad unida bajo los mandatos de Dios, independientemente de su origen. La enseñanza sobre la pureza también se extiende a la moral y la ética. La vaca roja, al ser un requisito para la purificación de aquellos que han estado en contacto con la muerte, simboliza la necesidad de renovación constante y de volver a un estado de gracia después de la contaminación del pecado o la impureza. Así, la vaca roja no solo purifica físicamente, sino que también ofrece una oportunidad para la reflexión espiritual y el arrepentimiento, permitiendo a los fieles reafirmar su compromiso con las leyes divinas y fortalecer su caminar espiritual, preparándose para los servicios sagrados y la comunión más íntima con lo divino.
Con la aparición de una vaca roja auténtica, los preparativos para la construcción del tercer templo han ganado nuevo impulso. Este proceso no solo involucra cuestiones de fe y cumplimiento profético, sino también complejas consideraciones logísticas y políticas. Y verán todos los pueblos de la tierra que eres llamado por el nombre de Jehová, y tendrán miedo de ti. Deuteronomio 28:10. Este versículo subraya el impacto global que la construcción del tercer templo tendría, no solo como cumplimiento de profecías bíblicas, sino también como un poderoso símbolo de la presencia y la soberanía de Dios en el mundo moderno. Este proyecto es visto por muchos como un paso hacia la manifestación física del reino divino en la tierra. Los arquitectos y planificadores ya han comenzado a diseñar cómo se construiría el templo, asegurándose de que cada detalle esté en línea con las descripciones bíblicas y las necesidades contemporáneas de adoración y peregrinación. Esto incluye desde la elección de materiales hasta consideraciones sobre cómo incorporar tecnologías modernas para la seguridad y la administración del sitio. Además, se está llevando a cabo una intensa formación de sacerdotes y otros oficiales del templo, quienes deben estar versados no solo en las prácticas rituales antiguas, sino también en las exigencias de un entorno espiritual y cultural globalizado. Este entrenamiento es crucial para que el servicio en el tercer templo se realice con la reverencia y la eficacia que demanda un lugar tan sagrado. En el contexto actual, la vaca roja sigue siendo un poderoso símbolo de esperanza y expectativa mesiánica. Su nacimiento no solo es visto como un signo de los tiempos finales, sino también como un catalizador para la unificación y el fortalecimiento de la fe entre los judíos de todo el mundo. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, digo, a Jehová. Salmos 27:14. Este versículo refleja la paciencia y la esperanza que caracterizan la espera del cumplimiento de las profecías. Para muchos, la preparación para el tercer templo y la presencia de la vaca roja son pruebas tangibles de que están viviendo en un tiempo privilegiado, presenciando la preparación para eventos profetizados hace milenios. Sin embargo, también hay desafíos significativos. La existencia de la vaca roja implica una responsabilidad para con la tradición y la ley, pero también suscita debates sobre la interpretación de las Escrituras y el papel de la tradición en un mundo que cambia rápidamente. Esto ha llevado a discusiones intensas dentro de la comunidad religiosa y más allá sobre cómo equilibrar fe, tradición y modernidad. Además, el aspecto práctico de mantener y proteger a la vaca roja también presenta desafíos, desde garantizar su pureza hasta enfrentar el escrutinio público y los desafíos logísticos que implica su cuidado. Estos desafíos subrayan la complejidad de llevar a cabo un mandato bíblico en un contexto moderno, equilibrando la devoción con las demandas prácticas de la vida contemporánea. El lugar propuesto para la construcción del tercer templo, el Monte del Templo en Jerusalén, es uno de los sitios más disputados y sensibles del mundo. Este sitio no solo es sagrado para los judíos, sino también para cristianos y musulmanes, lo que complica enormemente cualquier esfuerzo de desarrollo. No quitarás el hito de tu prójimo, que pusieron los antiguos en tu heredad, que heredarás en la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas. Deuteronomio 19:14. Este versículo enfatiza la santidad y la integridad territorial del lugar, recordando a todos la importancia de respetar los límites establecidos por las generaciones pasadas. La cuestión del monte del templo es delicada, no solo desde un punto de vista religioso, sino también político y legal, implicando negociaciones y acuerdos a niveles nacionales e internacionales.
Los desafíos para construir el tercer templo aquí son formidables, incluyendo la necesidad de acuerdos diplomáticos que satisfagan a todas las partes involucradas y la gestión de la reacción pública global, que podría ser extremadamente polarizada. La tensión en torno a este proyecto tiene el potencial de influir en la política internacional y desencadenar conflictos regionales o incluso globales. Además, la preparación del sitio y la propia construcción requerirían una sensibilidad extraordinaria hacia las creencias y prácticas de múltiples comunidades religiosas, asegurando que se respeten los derechos y tradiciones de todos. Este proceso de preparación es un acto de equilibrio delicado entre avanzar hacia la realización de una visión profética y mantener la paz y la cooperación entre diversas comunidades. Finalmente, la controversia en torno al lugar del tercer templo resalta la complejidad de llevar a cabo un proyecto que es profundamente espiritual y proféticamente significativo en un mundo que valora cada vez más el pluralismo y la coexistencia pacífica. Él se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas y pudiéramos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas de la novilla roja simbolizan la muerte de Cristo y el agua de purificación representa su sangre. En cuanto a la construcción del tercer templo, sé que hay muchos cristianos que se alarman al escuchar sobre este tema, pero no debemos preocuparnos porque Cristo ya nos ha asegurado la victoria y nuestra corona está reservada. Solo necesitamos perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor nos deja este mensaje. El nacimiento de una vaca roja no es solo un evento de significancia religiosa, tiene un impacto global que va más allá de las fronteras de Israel. Mirad, os he dado autoridad sobre todas las serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Este versículo puede interpretarse como un recordatorio del poder y la protección que ofrece la fe ante los desafíos mundiales. En el mundo moderno, donde las noticias viajan rápidamente, el nacimiento de la vaca roja ha captado la atención de múltiples culturas y religiones, generando un diálogo interreligioso sobre el significado de este evento en el contexto de las profecías del fin de los tiempos. Este fenómeno ha provocado discusiones sobre cómo diferentes creencias abordan la idea de redención y purificación. Para algunos, es un llamado a la reflexión espiritual. Para otros, un signo de tiempos turbulentos. Estas interacciones resaltan cómo un evento puede ser visto desde numerosas perspectivas, enriqueciendo el entendimiento mutuo. Además, la repercusión mediática del evento ha llevado a debates sobre la relación entre ciencia, religión y profecía, explorando cómo la tecnología moderna puede coexistir con antiguas tradiciones religiosas y qué papel juegan estas en la sociedad contemporánea. La construcción del tercer templo también tiene profundas implicaciones en la teología islámica, particularmente en relación con la figura del Dajjal, análogo islámico del Anticristo. Según las tradiciones islámicas, el Dajjal aparecerá antes del día del juicio y será un seductor que desviará a muchos de la fe verdadera. Y cuando digan a vosotros, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, no consultará un pueblo a su Dios, consultarán a los muertos por los vivos. Isaías 8:19. Este versículo refleja la advertencia contra la seducción del mal, que es relevante tanto en contextos islámicos como cristianos. La figura del Dajjal es vista como una prueba de fe, y el eventual surgimiento del tercer templo es considerado por algunos como el escenario donde se desarrollará esta prueba. Los musulmanes también creen que Jesús
Isa en el Islam, regresará para derrotar al Dajjal, estableciendo paz y justicia antes del día del juicio. Esta creencia crea un vínculo interesante entre las expectativas escatológicas islámicas y cristianas, mostrando puntos de convergencia y divergencia en sus tradiciones proféticas. El diálogo interreligioso sobre estos temas es crucial para la comprensión mutua y el manejo de las tensiones en lugares tan cargados de significado religioso como Jerusalén. La discusión sobre el tercer templo y sus implicaciones escatológicas puede ser un puente para la paz o un punto de conflicto, dependiendo de cómo se manejen estas narrativas. Las expectativas sobre el tercer templo están profundamente arraigadas tanto en las tradiciones cristianas como en las judías. En el cristianismo, el templo es visto como el lugar donde se desatarán eventos clave del fin de los tiempos, incluyendo la abominación desoladora profetizada en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este evento es interpretado como la profanación del templo por el anticristo. Para los judíos, el tercer templo es el símbolo del renacimiento espiritual y nacional de Israel, un lugar donde se restaurarán los rituales antiguos y se fortalecerá la conexión entre el pueblo judío y Dios. La construcción del templo es vista como un preludio necesario para la venida del Mesías y la era mesiánica de paz y prosperidad. Esta confluencia de expectativas crea una complejidad en cómo diferentes grupos ven el futuro del templo. Mientras algunos lo ven como un signo de esperanza y redención, otros lo temen como el precursor de un período de tribulación y conflicto. La coexistencia de estas visiones y la gestión de las expectativas relacionadas son desafíos clave para los líderes religiosos y políticos, quienes deben navegar estas aguas turbulentas con cuidado para evitar el exacerbamiento de tensiones ya existentes en la región. Los preparativos para la construcción del tercer templo incluyen detallados estudios arquitectónicos que buscan respetar las descripciones bíblicas mientras incorporan necesidades modernas. Así dice Jehová: He aquí, yo pongo en Sión la piedra angular, probada, piedra preciosa de cimiento seguro. El que crea, no se apresure. Isaías 28:16. Este versículo simboliza la importancia de la cuidadosa planificación y fe en el proceso de construcción del templo. Los arquitectos y planificadores están trabajando no solo para diseñar un edificio que cumpla con las especificaciones religiosas, sino también para asegurar que sea un espacio que pueda acoger a miles de peregrinos de todo el mundo, reflejando la universalidad del mensaje bíblico. Este proceso también incluye la preparación de los materiales de construcción, que deben ser seleccionados y tratados de acuerdo con las leyes de pureza bíblicas. Esto abarca desde la piedra misma hasta cada elemento del interior del templo, asegurando que todo contribuya a la santidad del lugar.